rechazar una incubadora. En ese marco yo empecé a entender un poco intuitivamente, digamos, lo que significaba la idea de pediatría social y la forma como de alguna manera se expresaba en la traducción más directa para nuestras prácticas, era el hecho de que aquellos colegas que tenían una práctica privada y tenían una práctica pública, generalmente en la Argentina es muy frecuente el multiempleo, atendiendo a la mañana y a la tarde, digamos, bueno, se naturalizaba, en realidad tenían dos prácticas pediátricas diferentes. Es decir, que los problemas y el tipo de problema de salud, el tipo de patología que uno veía a la mañana no tenía mucho que ver, a veces nada que ver, a veces poco que ver con lo que veía por la tarde, digamos. Y esa era una especie de laboratorio natural que creo que se da en pocas especialidades, digamos, como en el caso de la pediatría, donde esto es tan llamativo, digamos, y uno después se pregunta cuándo es que uno empieza a anestesiarse, digamos, y naturaliza esa diferencia, digamos, como si fuera lo más natural del mundo, que una parte de la sociedad, los niños se enfermen de una cosa y en otra parte de la sociedad se enfermen de otra. Digamos. Y a partir de esas reflexiones y de la experiencia que contaba Mirta, digamos, por haber tenido además el privilegio de haber hecho pediatría en el interior, diría en el interior del interior, digamos, de mi propio país, empezar a entender complejidades, algunas que venían supuestamente resueltas en la bibliografía. Por ejemplo, digamos, la palabra puericultura, digamos, ¿no? Una palabra que aparentemente lo dice todo, digamos, ¿no? Pero claro, el problema fundamental, cuando uno atraviesa la puericultura con la lógica de las crianzas, el problema es que la puericultura es una cultura, y que cada cultura, digamos, tiene pautas de crianza diferentes, y que es muy difícil decir cuáles son las prácticas pediátricas o las prácticas de puericultura correctas, salvo que una asuma que las prácticas correctas son la de la clase social del pediatra, digamos, lo cual llevaría por lo menos a una reflexión para saber exactamente, digamos, si en definitiva los pediatras debemos asumir que la práctica normal de crianza de los niños es la de nuestra propia familia, digamos. Y esto fundamentalmente porque, al menos en el caso de la Argentina, podríamos decir, la formación pediátrica no tiene elementos de puericultura, digamos. Es decir, la puericultura se aprende por ósmosis, digamos, se aprende por sentido común, podríamos decir así, en la República Argentina. Y claro, pero cuando uno empieza a ver otras pautas de crianza y empieza a ver, digamos, el niño que viene fajado, digamos, empieza a ver al niño que, digamos, que se lo fricciona, digamos, con aceite, con hoja de tabaco, empieza a ver, o con hojas de albahaca, digamos, y empieza se rompe de alguna manera la pregunta al principio, es un shock, y después la pregunta es dónde está la normalidad exactamente dentro de esas pautas. A mí me llamó la atención, y yo tengo un gran agradecimiento con la Sociedad Argentina de Pediatría, porque me invitó en el centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría, me invitó a hablar, y en ese momento pudimos construir un término, digamos, que tuvo bastante repercusión, que se refiere a la idea de la construcción social de la infancia, digamos. Si uno analiza, digamos, el problema fundamental de la infancia y del infante, digamos, y del enfant, digamos, el que no tiene voz, se nota mucho, digamos, que el problema de la infancia como problema social no fue un problema, digamos, en sí mismo, sino que el problema digamos, la infancia fue analizada fundamentalmente a partir, digamos, del niño rey, digamos, o sea, de las condiciones concretas de preguntarse a partir de qué momento la persona podía ser de alguna manera, digamos, ejercer su carácter, digamos, divino, digamos, de ejercicio del poder.
Y también podemos ver las formas como la tutoría hace referencia, digamos, a la idea de que en muchos casos la clave pasa por ver que otro, digamos, se ocupe fundamentalmente, digamos, de la curaduría o de la tutoría, digamos, de este que es infante, pero que una infancia que al ser una no voz, se extendió durante un tiempo muy extenso, digamos, a las mujeres, se extendió, digamos, también a los ancianos, digamos, y en el Código Civil de la Argentina, que podríamos decir fue, digamos, reformulado o reformado, o más bien, digamos, recreado hace, podríamos decir así, la semana pasada, para darles en tiempo histórico, hasta hace muy poco todavía, todo el derecho civil argentino estaba moldeado sobre los derechos del adulto varón y todo lo demás venía alrededor. Algunos autores en esa perspectiva también nos dicen alerta, digamos, porque curiosamente los derechos del niño, digamos, fueron construidos progresivamente, pero fueron construidos progresivamente de la mano también de la lucha de los derechos de las mujeres, muy particularmente del sufragismo, digamos. Y esto fundamentalmente generó una especie de elemento paradojal, digamos, ¿no? Es decir, que el modelo patriarcal empezó a preocuparse por los derechos del niño a partir de que las mujeres y las madres tenían poder y tenían derechos, digamos, entre otras cosas, derechos políticos. Entonces, digamos, es una dinámica que me llevó a ir trabajando un poquito alrededor de esta idea de construcción social de la infancia. Permítanme compartir por acá, digamos, unas primeras imágenes que espero que no nos distraigan mucho, digamos, pero que tiene que ver un poco con las reflexiones de qué fue, de alguna manera, la infancia, digamos, en su momento. A ver si estoy bien. Creo que se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, como ustedes pueden ver, apreciar, digamos, yo no quería abusar digamos, de las imágenes, pero me parece que a veces las imágenes resultan extremadamente gráficas. Como ustedes pueden ver en estas fotografías o retratos, digamos, del siglo XIX, principio del siglo XX, por ejemplo, digamos, no existía la ropa infantil, ¿no? Digamos, la totalidad de los diseños, digamos, de la ropa, digamos, es niños vestidos de adultos, ¿no? Es decir, digamos que aún incluso los niños de los sectores populares, como pueden ver ustedes, digamos, en la imagen del medio, digamos, o la de la izquierda, digamos, en todo caso, siempre hay una imitación, digamos, una búsqueda de, digamos, la idea de la ropa del niño es la ropa del adulto hecha más chiquita, digamos, podríamos decir así, ¿no? Y además, bueno, algo bastante llamativo, digamos, que es la seriedad o la tristeza de estas imágenes, salvo, digamos, las imágenes de los niños de los sectores populares, que parecían los únicos que podían reírse, digamos, ¿no? Es decir, algo que llama en cierta manera la atención cuando pensamos, bueno, esto era la infancia, es decir, la construcción social de la infancia para, digamos, el siglo XIX. Cuando nosotros pensamos hoy las fotos, digamos que generalmente vienen del mundo de la publicidad, y decimos, bueno, miremos los niños, la niñez, digamos, de hoy, vamos a ver qué cómodos estamos con estas fotos, ¿no? O sea, qué fotos tan alegres, ¿no? Todos están riendo, digamos, todos están jugando, todos están, y es de alguna manera lo que la comunicación social, digamos, nos dice, esto es la infancia, ¿no? Pero evidentemente es mucho más agradable, digamos, pero la pregunta que nos queda es si además de agradable es real, digamos, ¿no? Es decir, o estamos viviendo una especie digamos, de infancia construida socialmente por los medios, digamos, para asumir, digamos, que una infancia sinónimo de infancia feliz, ¿no? Ahí aparece una frase que a mí me parece que puede resultarnos interesante para el debate, que dice, digamos, es de Gilles Deleuze, y dice, la historia no solo nos dice lo que somos, sino también lo que estamos dejando de ser, ¿no? Es decir, que hay un juego
donde en esta pequeña imagen tratamos de pensar no solamente, digamos, que algo, digamos, ha dejado de ser, que algo ha comenzado a ser, sino que incluso en las modificaciones epocales, el centro de gravedad se modifica, digamos, el centro de gravedad puede cambiar, digamos, de ubicación. Y ahí ven ustedes, entonces, digamos, un poquito el uso de esta gráfica que podría ser perfectamente usada después como un disparador de debate, ¿no? Construcción social de la infancia, decíamos, en pospandemia. Bueno, de la misma manera podríamos decir, bueno, estos también son niños, ¿no? Niños en este caso en campos de refugiados, ¿no? Entonces, digamos, estas no son las imágenes habituales con las que asociamos la idea de infancia, digamos, ¿no es cierto? Pero ven ustedes también, digamos, que, bueno, que vemos caras de resentimiento, que vemos caras de puja, que vemos caras de juego, que vemos caras que están buscando la lente, digamos, y vemos contextos sociales, digamos, donde, digamos, no sé solamente si nos tranquilizaría decir que acá se está tratando el agua, que acá hay una posta médica, que acá hay formas concretamente de acercarse o de solucionar los problemas de estos niños, niñas y adolescentes, que también son niños, niñas y adolescentes. De la misma manera me parece que nos sucedió con la pandemia. A mí me parece que es muy significativo las imágenes, digamos, que empiezan a circular alrededor de la pandemia, digamos. El primero es esta imagen un poquito asustadora, digamos, del niño mirando afuera, o sea que el afuera está solamente a través de un vidrio empañado, digamos, donde aparece el fantasma, digamos, de la salud mental, digamos, en términos de los trastornos de padecimiento y sufrimiento psíquico, digamos, que pueden ser agravados por la situación de aislamiento y de pandemia. Luego vemos las imágenes digamos, escolares, digamos, donde un niño está reflejando de alguna manera la maldad de este virus, digamos, la maldad que lo ha mantenido en su casa, la maldad que le ha impedido, digamos, ir a la escuela. Vemos también las condiciones desidealizadas bajo las cuales se estudia en la casa, que son situaciones bastante distintas del imaginario. Me he abstenido, no porque no sea real, sino porque es también ocultador de poner niños con laptops, digamos, en su casa, haciendo la tarea, digamos así. O también la situación de estar encapuchado, de estar limpiándose las manos, que todo tiene que ver con una vivencia que puede ser más o menos traumática, pero que en muchos casos es más traumática simplemente porque nadie la tramitó, porque nadie la explicó, porque nadie la argumentó, porque muchas veces los propios niños que vivieron esa experiencia no tienen cómo explicar, digamos, por qué, digamos, vivieron lo que vivieron. Ahí me parece interesante comentar bueno, que esto tiene mucho que ver en lo social con un autor que yo quiero especialmente homenajear el día de hoy, que se llama Bruno Latour, digamos. Bruno Latour es un sociólogo, un filósofo de la ciencia, un filósofo que falleció en la semana anterior, digamos, y que de alguna manera nos trajo una reflexión, porque es un sociólogo que reflexionó sobre las ciencias duras, pero las ciencias duras lo hicieron reflexionar sobre la sociología. Disculpen y que me disculpe Latour si lo acabo de sobresimplificar, pero fundamentalmente lo que Latour nos dice es, mire, es muy difícil, dos frases muy fuertes, digamos, es muy difícil estudiar la sociedad. En realidad, digamos, lo que sí es posible de rastrear, dice él, son las asociaciones. Es decir, que las personas se vinculan entre sí. Y ahí hay una maravilla, digamos, de la comprensión del sujeto, digamos, la diferencia entre sujeto e individuo, según el cual, digamos, el sujeto se construye por desindividuación, es decir, que el sujeto va creciendo como sujeto en tanto va reconociendo más otros que de alguna manera
se vinculan, digamos, de alguna manera se asocian, de alguna manera establecen vínculos, no necesariamente positivos, sino vínculos de otredad, digamos, que permiten entender, digamos, toda una constelación, un campo de fuerzas, donde también está este niño que me hostiga, también está este niño que me hace bullying, también está esta niña que me gusta, también está y me ignora, digamos. Digamos, digamos, ese mundo de relación es de alguna manera, digamos, lo que constituye mi yo, digamos. No me constituyo solo y aislado, y por eso esta noción de asociatividad es llamada en momentos donde la clave de la pandemia, particularmente en el 2020, fue el aislamiento, ¿no? Entonces, digamos, y las estrategias que las familias han tenido para, digamos, para no romper la cuarentena y al mismo tiempo no quedarse aislados, que va a formar parte de nuestras reflexiones del día de hoy. Ahí aparece, en consecuencia, la idea de redes como un producto, digamos, pero sobre todo como una acción, digamos. Es como si de alguna manera lo que nos invita a pensar Bruno Latour es, la clave es la tarea de redes, la clave es, digamos, y algunos dicen, digamos, en redes la araña es más importante que la telaraña, ¿no? Es decir, que de alguna manera todo el tiempo nos vamos constituyendo en tanto nos vinculamos o nos asociamos con otros. Nos vamos conectando, digamos, unos con otros. Y ahí también hay algo que me parece que Latour, literalmente hablando sin quererlo, porque esta reflexión es anterior a la pandemia, nos dice, digamos, dice los sujetos, digamos, pero también los objetos tienen capacidad de influencia, hasta incluso de coacción, tienen capacidad de agencia, ¿no? Por ejemplo, digamos, cosas que hemos visto, por ejemplo, digamos, las maestras podían controlar que sus alumnos estuvieran conectados, de tal hora a tal hora, ¿no? Las maestras podían verificar en una plataforma de Moodle si habían entrado a revisar la tarea, si habían marcado, digamos, su presencia en un foro, si habían dejado rastro de haber pasado por un foro. Todo eso hace que, por ejemplo, todos los dispositivos de educación a distancia, digamos, de educación online, sean dispositivos panoptistas, que tienen un backstage, digamos, a partir del cual uno podría estar monitoreando exactamente quién estaba con la pantalla prendida, quién estaba con la pantalla apagada, quién entró al chat, quién no entró al chat, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera nos dice a Latour, digamos, no ayuda para nada a separar objeto de sujeto, digamos, porque los objetos tienen capacidad de agencia, los objetos son consecuencia del trabajo de otros sujetos, digamos, y en consecuencia, y acá, digamos, la frase más simple, más banal, digamos, que plantea Latour es, bueno, si uno lo piensa en ese sentido de sujeto-objeto, tanto te frena un agente de tránsito como un semáforo, ¿no? Luego, digamos, la acción de frenar, en términos de agencia, de influir, digamos, la puede plantear un agente de tránsito con la mano levantada o un semáforo que se pone rojo, digamos. Entonces, en esa lógica, Latour nos enseña, nos invita a pensar, digamos, de qué manera se construyó la asociatividad, de qué manera se construyeron las otredades, a partir de la forma como reformulamos o resignificamos los objetos. En una de las transparencias que yo había mostrado antes, ustedes pueden ver, digamos, en plena refugio, digamos, por ejemplo, niños peleando por un hermoso oso, digamos, solamente que el oso está absolutamente embarrado. Digamos, no sé si les quedó la imagen de esa, pero la paso un segundito porque me parece muy interesante, ¿no? Ven ustedes ahí, digamos, prácticamente el oso es irreconocible, casi como oso, digamos, parece un oso alquitranado, digamos, pero sin embargo no es menor la disputa, digamos, y la disputa divertida, digamos, que se está produciendo sobre ese objeto, digamos, ¿no? Bueno, de la misma manera, nos parece que resulta importante entender que en esa construcción de las infancias
no es la primera vez, digamos, que las infancias quedan paralizadas, digamos, ¿no? Y yo quiero señalar esto porque de vuelta voy a hacer una injusta apelación a mi propia experiencia subjetiva. Digamos, yo pasé un año adentro de mi casa, un año que debía estar en la escuela, digamos, no estuve en la escuela, porque, digamos, mi primer grado vino a coincidir, digamos, lo que en ese momento se llamaba primero inferior, viene a coincidir con la epidemia de poliomielitis, ¿no? Así que esta imagen no es para mí, digamos, nada, llamémoslo así, ajeno, digamos, ni un golpe bajo, es literalmente hablando de lo que se vivió en la Argentina en el 56-57, digamos, la peor epidemia de polio de la historia argentina, digamos. Y en ese momento se suspendieron las clases, digamos, y tampoco importaba si había clases o no, porque los padres tampoco iban a mandar a los chicos al colegio, digamos, del pánico, digamos, de estas imágenes, y todo lo que sucedió después, porque las secuelas de esta pandemia, digamos, que nos afectó en el 56-57, se extendió casi hasta nuestros días, con instituciones como ALPI, que hasta el día de hoy, digamos, vienen vinculados a esta historia, digamos, y toda la rehabilitación, y hay incluso profesiones en la Argentina que han surgido como consecuencia de esta pandemia. Podríamos decir así, la terapia ocupacional, la kinesiología respiratoria, digamos, como parte efectivamente de esta complejidad. Pero quizá aquí la diferencia, y por eso me parece interesante compartir con ustedes esta idea de construcción social de la infancia, es qué rol, de qué manera, digamos, se les explicó a los niños, niñas y adolescentes por qué estaban en su casa, digamos. Porque en cierta manera no había imágenes asustadoras vinculadas con el riesgo de los propios niños. Todos sabemos que no es exactamente verdad, o sea, que ha habido niños que fallecieron, que ha habido complicaciones de COVID, digamos, también importantes, algunas inesperadas. Pero, sin embargo, digamos, quizá la más compleja, torcida de las argumentaciones era, bueno, no, vos te estás quedando en tu casa porque si no estarías poniendo en riesgo, digamos, a la salud de tus abuelos, digamos, hasta quizá la vida de tus abuelos, ¿no es cierto? Y acá empieza a aparecer también otra deprivación importante, digamos. En el contexto del entramado de la sociedad moderna, digamos, los abuelos, en muchos casos, digamos, son los verdaderos abogados de los niños, niñas y adolescentes, digamos, ¿no? Porque, digamos, en muchos casos los abuelos cumplen un rol casi de supervisión, de vigilancia, digamos, de todas las situaciones de tensión que se viven en la vida cotidiana y que muchas veces hace que el choque generacional de hijos y padres sea muy violento, digamos. Y los abuelos tienen un rol, pero en la pandemia desapareció el abuelo, digamos. No es que desapareció el abuelo solamente, digamos, epidemiológico o metafóricamente, desapareció del cuidado, digamos. Es decir, que de alguna manera la estructura de cuidado en familias extensas, digamos, algo muy curioso, porque mientras las familias tienen más generaciones conviviendo, al mismo tiempo son familias cada vez más pequeñas. Entonces, digamos, no hay, digamos, posibilidad de ir a encontrar otro cuidador, digamos, que no sea intergeneracionalmente. Eso es algo que la pandemia alteró profundamente, reconvirtiendo la sistémica familiar, digamos, y en consecuencia trasladando todo esto, digamos, a una nueva constelación, que se ve fuertemente en los dibujos de los niños, digamos, cuando se les pide de alguna manera que argumenten, que cuenten, que describan o que analicen, digamos, dibujando palabras como familia, palabras como hogar, digamos, palabras como vivienda. Ahora, también me parece importante señalar que todo esto tiene mucho que ver, y los autores hablan mucho de la lógica de, digamos, de comunidad. A mí me parece importante señalar que el mundo cuando nosotros decimos pandemia, niños, niñas y adolescentes, bueno, podría haber efectos paradojales y diferenciales entre niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo esto? Porque niños y niñas es probable que hayan redefinido sus relaciones y hayan perdido una dosis significativa de abuelos, digamos, pero hayan ganado una dosis significativa de padres, ¿no? Es decir, que configura una readecuación dentro del cual, digamos, nosotros podríamos decir,
lo digo, si quieren, lo dejo a propósito para la provocación, digamos. Qué bueno, digamos, hubo más horas padre para cada niño, digamos, ¿no? Y esto, de alguna manera, nosotros tenemos digamos, una referencia en el mundo de la literatura, digamos, de Jorge Luis Borges, que decía, tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela, ¿no? Decía que, de alguna manera, a partir de la ironía, estaba comentando, digamos, todo lo que le aporta, todo lo que le puede aportar, digamos, la casa, digamos, la vivienda, las relaciones parentales, digamos, a la maduración de niños y niñas. Pero en el caso de los adolescentes, hemos tenido la oportunidad de trabajarlo, hago otra cita y otra homenaje, con Elena de la Aldea y con Vicente Gali, en un seminario dentro de la pandemia, digamos, preocupados significativamente por el tema de los adolescentes, de les adolescentes, digamos, porque, digamos, cuando uno piensa, digamos, las relaciones, digamos, podríamos decir así, de construcción de nido, que hace que los niños de alguna manera, digamos, se fortalezcan, en definitiva, digamos, por tener relaciones vinculares con sus padres, digamos, es exactamente lo contrario con los adolescentes, donde las etapas madurativas consisten fundamentalmente, digamos, en el conflicto, en la negación y en la reconstrucción, digamos, de nuevos gnomos, de nuevas estructuras, de nuevos vínculos, digamos. Yo diría a veces exagerando, hasta neofamilias, digamos, que los adolescentes se van produciendo por fuera de su casa. Así que literalmente hablando, podemos poner en el debe y el haber claramente que la pandemia, digamos, frenó los procesos de maduración de muchos adolescentes que para esa edad estarían seguramente no solamente en la calle, sino, lo digo además sin ponerme demasiado colorado, digamos, podría decir incluso en podríamos decir que, uy, perdón, cuando digo estas cosas son muy fuertes, así que se cae la pantalla. Ajá. No sé si me llegan a ver, no. No, porque yo tampoco me veo. Aparecí de vuelta. Disculpen, tuve un pequeño accidente doméstico acá con la cámara. Bueno, volviendo entonces a la lógica de los adolescentes, quería simplemente mencionar, digamos, esta frase de otro autor que me parece importante, que es Roberto Espósito, un autor filósofo napolitano, que nos permite o nos invita a reflexionar, digamos, para no tirar a la ligera la palabra comunidad, digamos, ¿no? Él nos dice, digamos, la raíz munus viene de deuda, digamos, y entonces la organización del concepto de comunidad depende fundamentalmente de una especie de sensación colectiva, digamos, de deuda, es decir, que las personas que se sienten parte de una comunidad son personas, digamos, que de alguna manera se sienten deudoras de una sociedad que los ayuda a crecer, que les dio posibilidad, quizá les dio la posibilidad de vivienda, la posibilidad de tener trabajo, la posibilidad de tener educación, etcétera, etcétera. Lo interesante de lo que plantea Espósito es que esa palabra munus, tan contractual, tan vinculada a la noción de deuda, también está dentro de la palabra comunicación y adentro de la palabra municipio, digamos, ¿no? Es decir, que, digamos, se arma una trama comunitaria con personas que se sienten deudoras de un acreedor que no existe, o sea que nadie va a venir a facturar, digamos, sino que es una sensación íntima de, digamos, yo estoy en deuda de alguna manera, digamos, que tiene que ver con agradecimiento, que tiene que ver con ser parte de algo más grande que yo mismo. Lo interesante es que el antónimo de comunidad para Roberto Espósito es inmunidad, es decir, que lo interesante es que existe una parte de la sociedad que siente que no le debe nada a nadie, digamos, ¿no? Que autopercibe, incluso en países como el nuestro, como la República Argentina, donde vos podés llegar a estar
haciendo segunda especialidad, quiero decir, ya una especialidad post-básica, digamos, por ejemplo, en el mundo pediátrico, y todavía no pagaste un peso, y además te están pagando para estudiar, ¿no? O sea que una persona que llegó a segunda especialidad a costa de una universidad pública y gratuita y de sistema de residencias que te paga, siente que no le debe nada a nadie, porque llegó ahí por su esfuerzo. Bueno, podríamos decir así, es inmune, digamos, ¿no? Es también lo que pasa muchas veces cuando uno ve un chico en situación de calle, pasa el pie por arriba, digamos, o sea, se siente inmune, digamos, o sea, siente que no le debe nada, nada a nadie. Y hablando, y dado que hablé de eso, digamos, bueno, también, digamos, también esto es infancia, ¿no? También esto es infancia. Y nosotros, digamos, yo tengo un recuerdo, digamos, muy entrañable de una querida compañera pediatra colombiana, pero ejerciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Miriam Duque, digamos, que empezó a trabajar con médicos del mundo en un colectivo consultorio, ¿no? Y llegó un momento dado que me decía, yo voy a decir cosas políticamente incorrectas, pero, digamos, los niños de la calle son niños, ¿no? Aunque lo digamos con la jerga más moderna, niños en situación de calle, niños, niñas en situación de calle, niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Digamos, son niños, digamos, porque, digamos, en muchos casos no tenemos dispositivos pediátricos pensados para estos niños, digamos, y en muchos casos, digamos, rápidamente todas estas imágenes, seguramente ustedes en vez de pensar, digamos, en la pediatría o en un hospital de niños, estarán pensando en política social, digamos, ¿no? Y es muy curioso porque la política social de la infancia muchas veces no consigue pediatras, digamos, para poder integrar equipos interdisciplinarios. Así que podríamos decir, son niños estos niños que estoy mostrando, son niños con derechos del niño, digamos, son niños que están dentro de la convención, digamos, y fíjense ustedes algo impactante, digamos, que el tema de que en general, de alguna manera, tienen cara de niños, viven como niños, o sea, usan la calle como un lugar, digamos, de parque o de trabajo, digamos, o de descanso, y de alguna manera forman parte de nuestra compleja y entretejida realidad en el mundo. Esto significa para nosotros algo que es el rol social de la pediatría, porque también Bruno Latour lo que nos dice es, mire, lo social no es solamente lo que explica, lo social también debe ser explicado, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, bueno, hay problemas sociales que producen enfermedad, pero también hay enfermedad que produce problemas sociales, ¿no? Y esto resulta muy importante de tenerlo en cuenta, porque si no, uno cree que lo social es como la atmósfera, digamos, ¿no? O como Windows, digamos así, que simplemente está en el contexto de las cosas que ocurren. Y acá entonces me parecía interesante ver cómo una sociedad se organiza de alguna manera para revertir este escenario, ¿sí? Y me parece que ahí hay dos cosas importantes que vienen de la etimología de dos palabras que usamos con cierta frecuencia. La palabra política, que viene de polis, digamos, de ciudad, y la palabra ciudadanía, que viene de civitas, también ciudad, pero ahora en latín, digamos, ¿no? Esto, concretamente, la polis y las civitas, digamos, esta es la polis y las civitas. Esto es lo que tenemos que levantar el pie para pasar por arriba, digamos, para no tropezarnos, vamos a decir así, ¿no? Y entonces, en esa polis y en esas civitas, lo que los autores nos dicen es, en el origen de la política muchas veces está, digamos, el tener un pasado común. Es decir, que muchas veces la fuerza política que puede constituirse es qué fuerzas políticas en la historia de nuestros países han estado trabajando para erradicar el trabajo infantil y para erradicar la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ¿no? O sea, uno puede ir a buscar esa... Pero al mismo tiempo, y quizá lo interesante de las cívitas, es decir, del concepto de ciudadanía, es que además de unidad de origen puede haber unidad de proyectos. Y la unidad de proyectos es concretamente, digamos, la pediatría social puede tener la capacidad, digamos, de abordar la totalidad de los niños, y no solamente los niños
que digamos, en prolijas mantitas, digamos, e inmaculados pañales son traídos a nuestro consultorio. Digamos, hace un tiempo, no voy a decir cuánto tiempo para no decir quién estaba a cargo, pero digamos, se le pidió a la Sociedad Argentina de Pediatría que trabajara, digamos, con el problema de los chicos en situación de cárcel, digamos, porque en la Argentina, digamos, las madres pueden mantener a sus hijos cuando están encarceladas, digamos, hasta cierta edad en el contexto de cárcel. Y no hubo reacción o respuesta, digamos, societal para decir esto es un problema de la pediatría, ¿no? Entonces, digamos, los niños en situación de cárcel son niños, ¿no? Los niños en situación de calle son niños. Bueno, la pediatría social nos obliga a pensar en estas cosas. Y ahí la ventaja de la, digamos así, de la confirmación de nuestra capacidad de ser ciudadanos es que no hace falta tener unidad de origen para construir un movimiento de la pediatría social, aunque vengamos de las más distintas vertientes, digamos, de la historia política, social, científica, académica, digamos, cada uno de nosotros, digamos. Basta de alguna manera tener una sensibilidad especial cuando uno ve esta imagen, digamos, para decir, digamos, bueno, tal vez seamos muy diferentes, pero alguna cosa nos une para decir, esta imagen no la podemos, no podemos convivir tranquilamente con esta imagen, de alguna manera, digamos, reconstruimos lo que sentimos que habremos hecho en este marco, pero sobre todo lo que queremos hacer para esta construcción, digamos, de esta idea de que en la polis generalmente nos unía nuestros orígenes, los orígenes políticos, pero en las cívitas nos unen nuestros proyectos. Es decir, la idea de ciudadanía, y por eso los brasileros usan el concepto de ciudadanía social para decir, a mí no me diga que soy ciudadano porque usted tiene derecho a voto, digamos. Uno ya no es ciudadano si no tiene derecho a comer, digamos, si no tiene derecho a cumplir concretamente con la Convención de los Derechos del Niño. Y de paso hay también una especie de juego de palabras, que en una sociedad donde hay más fuertes y más débiles, hay dos posibilidades, digamos, el darwinismo social o una cultura del cuidado, ¿no? Y ahí se puede jugar un poquito con esta alternancia, ciudadanía y cuidadanía, ¿no? O sea que por detrás de la ciudadanía también está la capacidad de cuidar a los más débiles, digamos, en una sociedad donde no sobra nadie, donde todos de alguna manera tenemos un espacio. El regreso de la política y la construcción de CUI o ciudadanía, digamos, es de alguna manera un imperativo, para mí un imperativo categórico de la pediatría social del siglo XXI, y muy particularmente en el aprendizaje de lo que significa la pandemia, porque la pandemia ha significado también un tremendo aprendizaje de la enorme cantidad de banalidades que constituía nuestra cotidianeidad, digamos, y que nos puede ayudar en muchos casos, digamos, por lo menos a revisar si en realidad queremos volver a aquella vieja normalidad o hay muchas cosas que dejar atrás, digamos, aprendidas después de la pandemia. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen más plástica para hacer eso que nosotros mismos. No tratemos de venderles un mundo en el que ni nosotros mismos creemos. Termino con esta frase, otra frase que no puedo dejar de compartir o de socializar. Ustedes saben, Cándido Portinari, definitivamente el mejor muralista brasilero, pero esta frase no es, digamos, de un mural, digamos, sino de un dibujito, un dibujo a lápiz, digamos, hecho por Cándido Portinari, pero que nos deja esta hermosa reflexión. Yo creo que muy especialmente para pediatras. Dice, somos como postes en una alambrada, solo, esto me parece muy fuerte, solo permanecemos de pie porque estamos ligados unos con otros, ¿no? Yo en términos pediátricos siempre hago referencia a la pregunta por qué el segundo hijo camina más precozmente que el primero, digamos, ¿no? Y creo que es en defensa propia, digamos, fundamentalmente. Y me pregunto entonces, ¿por qué permanecemos de pie?
O sea, ¿en qué parte de nuestra anatomía indica que necesariamente somos bípedos, digamos? Y probablemente no es por la anatomía, probablemente sea por la sociedad, probablemente sea que unos a otros nos sostenemos, digamos, y esta maravillosa frase es para pensar, literalmente hablando, la importancia de lo social, la importancia de lo social para los padres, para las madres, para los niños, para las niñas y para los adolescentes. Muchísimas gracias, yo quería compartir estas reflexiones con ustedes y creo, si no me equivoco, que a lo mejor dejé algunos minutos para el intercambio, para alguna pregunta, para algún comentario, para algún debate. Estás muteada, Mirta. Ahí está. Ahora, No me permitía. creo que yo puedo habilitar, porque Ya estoy está. bueno. Ya me habilitó. ¿Se Bien. escucha? Sí, perfecto. Nos volaste la cabeza pensando todo esto, ¿no? Esto de la cuidadanía, esto de pensar cuál es nuestro lugar, ¿no? Y a veces nos sentimos muy solos, ¿no? Como esto de... A mí me decían en el hospital, sos una pediatra social. Y yo decía, no, y que alguien tiene que ver a estos chicos. Ahora me río porque les digo a mis compañeras, bueno, ahora estoy haciendo una diplomatura en pediatría social. Lo que ustedes me decían que era, ahora lo estoy haciendo con título. Y eso creo que la fuerza nos la da el estar, esto que decías vos de la frase, que estamos en grupo, ¿no? Y que nos ayudamos y nos enlazamos entre todos nosotros, ¿no? Esto es importantísimo. Y sobre esto que nos decías de lo que está pasando con la pandemia y los chicos, ¿no? Y estamos en una investigación en un grupo en SAP, y los chicos nos dicen, ¿qué te quedó de la pandemia? Y muchos niños nos dicen esto, que pude jugar un montón de cosas con mi mamá y mi papá, ¿no? Ellos rescataron estos tiempos, ¿no? Así que por ahí esto de verlo todo negativamente, no, porque los chicos aprendieron un montón de cosas también, ¿no? Y tener la cabeza abierta. No sé si hay preguntas, ahora voy a abrir el chat, acá. Me parece Por que ahora Virginia no hay había preguntas, levantado la mano, ¿no? pero creo que no puede hablar, tenés que escribir, Virgi. No seré yo que no. A ver, ahí. Ahí permite, sí. Ahí permite, sí, sí. Sí. Parece que desde acá lo puedo hacer. Muy bien, Mario, tenés el control. Pensaba, digo, tantas cosas escuchándote, es como que uno, nada, parece que es como que todo el tiempo estamos resignificando cosas, ¿no? Y conceptos. Y vos hablabas del concepto de ciudadanía y de cuidadanía. Y me parece que otra cuestión que yo siento que la diplomatura en pediatría social nos pone en situación es en relación al tema de comunidades de aprendizaje, ¿no? De pensarnos en términos de los procesos que las chicas hacen para aprender, pero también pensarnos nosotros, ¿no? En nuestras posibilidades y resistencias para aprender, ¿no? Y me parece que ese concepto tuyo, que también es muy fuerte en esa línea, y también ayuda a pensarnos, ¿no? Sí, ahora que lo decís, Virginia, pienso que cuando hablamos de comunidades de aprendizaje ponemos el foco en aprendizaje y no en comunidad, porque supondría también que yo debo decir, bueno,
yo en una comunidad de aprendizaje soy deudor, digamos, o sea, porque yo estoy aprendiendo gracias a la asociatividad, digamos, digamos, no estoy aprendiendo lo que aprendería solo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es comunidad, porque también hay deuda, digamos, en la comunidad de aprendizaje. Sí, sí, claramente. Hola Iván, ¿cómo estás? Ahí se puede. Hola, sí, ahora sí. Qué bueno. Hola Gracias, Iván. Mario. Hola, ¿cómo están? Corriendo de la consulta, llegué un poco atrasado, pero Hola. alcancé a... Mario, realmente me siento muy contento de haberte escuchado. Hay cosas que con pediatra social van a quedar ahí. De hecho, tomé una foto de tu última lámina y la compartí con los miembros de mi grupo. Esa frase es fantástica. Así que gracias. Eso, tengo que digerir todo lo que nos contaste hoy día. Gracias. Como tiene muchas fotos, está un poquito pesado, pero Mirta, el PowerPoint queda a disposición, ¿no? Por supuesto. Sí, igual la grabación también va a estar a disposición. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Bueno, en el chat no hay más preguntas. No sé, Dani, si vos tenés por Face, si aparecen preguntas, si las querés pasar acá al Zoom. Bueno, hasta ahora tenemos solamente un par de saludos. Nos saludan, bueno, Iván Silo nos pone también en Facebook. Saludos desde Chile y Elsa Bardales nos saluda desde Perú. Bueno, acaba de entrar un comentario, realmente no es una pregunta, es un comentario de Alcibiades Batista González, que nos dice: el problema es la concepción del pediatra o la pediatra como el especialista en enfermedades de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros sé. somos especialistas en niños, niñas y adolescentes. Ese es el comentario que nos hace. No sé si voy a, digamos, no es una pregunta, así que voy a hacer un comentario breve sobre ese comentario. Ustedes saben que acabamos de decir, digamos, infancia asociado al que no tiene voz. Y que no tiene voz tiene muchas veces el problema de que no tiene representación política. Entonces, todos los profesionales que trabajamos con la infancia, digamos, maestros, jueces de menores, jueces digamos, pediatras, tenemos una responsabilidad adicional y primaria anterior a ser profesionales, que es el tema, digamos, de representar los intereses de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que no se pueden representar solos, ¿no? Entonces, no es solamente una medicina de niños, digamos, ¿no? Es también, digamos, extender esa medicina de niños a ser sujetos activos en la construcción de los derechos del niño, ¿no? Creo que eso forma parte de la identidad pediátrica. Acá Anita Zubieta nos dice que se queda reflexionando sobre cómo al final de cuentas la comunicación y lo relacional termina siendo lo clave de todo proceso de abordaje, acción e interacción en el proceso de salud de enfermedad, atención, cuidado y en las relaciones y acciones dentro de los equipos. Qué poco de eso hay en esa formación de grado, posgrado, interlaboral. O sea, es como una falencia, ¿no? Esta formación. Sí, es un poquito también que nos coloca en lo social, un poquito como, podríamos decir así, como intuitivos, como amateur, digamos, porque en muchos casos las profesiones de salud se nos ha denegado expresamente herramientas de las ciencias sociales, ¿no? Yo diría casi intencionadamente, cuando uno piensa, por ejemplo, en medicina, la operación de la medicina fleckneriana tratando de aislar
a la medicina, digamos, del contexto social de producción de esta salud, enfermedad, atención, cuidado que planteaba Ana. Sí, sí, claramente. Acá dice, la diplo es la excepción, nos dice Ana. Qué bueno. Acá, Cecilia Coria, gracias Mario por siempre hacernos repensar y avanzar en las prácticas que transmitimos día a día. Ese viene de Jujuy, ese mensaje. Ajá. Ya me imagino de dónde. Estoy saboreando una especie de picante de gallina por esas regiones, me parece. Dani, no sé si tenés más preguntas en el chat del Face. No, hasta ahora no. Melina nos dice, gracias a ambos, me quedé pensando también en contextos de pandemia en comunidad que se dieron en los barrios populares. Meli trabaja en un CESAC de barrios populares ahí en Ciudad de Buenos Aires. De Cava, claro. Sí, de Cava. Es muy buena reflexión, Melina, porque yo pienso que la forma como se reconfiguró, se llegó a hablar, digamos, de aislamiento comunitario, es que en muchos casos el sistema de aislamientos en los barrios populares no pudo hacerse, digamos, intradomiciliario, de la misma forma que se ha hecho en departamentos de clase media, podríamos decir así, ¿no? Sin embargo, este aislamiento comunitario produjo eficacia epidemiológica, o sea, se consiguieron resultados muy significativos, muy importantes, a través de estrategias en parte de aislamiento, pero también en parte de complementación de quienes podían o debían o cumplían un rol, digamos, a veces para garantizar abastecimiento a personas que no podían lograrlo por sí solas, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta también a todas estas personas, muchas veces personas jóvenes que cumplieron un rol en la pandemia, circulando así, elementos esenciales, por ejemplo, algunos medicamentos vitales que circularon en plena pandemia gracias a que había quienes lo movilizaban. Muchos de ellos eran jóvenes, ¿no? Sí. Acá Mercedes Armegoni, que este mensaje de Salta. Gracias Mario, siempre es interesante escucharlo. Comparto con lo que decía Iván, ¿no? En que me queda mucho por reflexionar de la charla. No sé, Dani, si tenés más preguntas por ahí. Aquí, Mirta, una consulta. Acá no sucede, Mario, la pediatría social, pese a que nuestros creadores de la pediatría, por allá por el año 20, tenían un gran componente social. Muchos de ellos llevan los hospitales llevan sus nombres como Calvo Maquena, Roberto del Río. Eso se fue perdiendo y hoy día nos cuesta mucho, como pediatras sociales, que nos considere un poco quién está luchando por la infancia. En el proceso constituyente, por ejemplo, pese a que iniciamos acciones para estar presentes con las iniciativas que estaba constituyendo la constituyente, al final esto quedó siempre en manos de los que saben más de derecho. O sea, la temática de infancia, por lo menos en mi país, no sé si les pasa a ustedes, se ve rápidamente asociada a la judicialización. Claro. Será por los casos dramáticos de los niños que están en los hogares de menores, ¿cierto?
que yo siempre digo, de los 5 millones de niños que constituye la población en mi país, esa población genera 300.000, 500.000 niños, ¿cierto? Dramático es, pero el resto está en otra situación. Y que están hoy día, por efecto de la pandemia, fuertemente afectados con la temática socioemocional. Y lo que estamos viendo hoy día con el aumento de la tasa de suicidio, la violencia en la escuela, nos tiene muy conmovidos. Entonces, a mí me cuesta en realidad, porque por lo menos en mi país no hay cátedra de formación de los estudiantes de medicina y tampoco los del programa de pediatría que toquen la temática de pediatría social. Así que la experiencia del diplomado que ustedes están haciendo allá, para mí es muy valiosa y creo que, bueno, es difícil seguir bregando contra esa gran masa que uno va con los mensajes a la universidad, de que nos puedan dar un espacio para estar presente en el pregrado, de modo que el día de mañana el médico que se egresa o el pediatra que se forma como tal tenga estos conceptos, o sea, deje de estar pensando que todo es la tecnología y lo biomédico. Entonces, esos dos elementos, la mirada judicial y por otro lado, la ausencia de esta mirada en la formación, nos tiene un poco complicados a los pediatras sociales en Chile. No es solamente en Chile, sin lugar a duda, digamos, a mí me surgen dos reflexiones, Iván. Por un lado, una que es una tarea que nosotros estamos haciendo aquí, porque nosotros también tenemos nuestros pediatras sociales históricos, que además se alimentaron fundamentalmente de los pediatras uruguayos y chilenos, digamos, sin lugar a duda, o sea, sobre todo en la etapa, digamos, del Instituto Interamericano del Niño y todo lo que fue esa construcción increíble, digamos, del siglo XX. Sin embargo, me parece que hay algo que deconstruir para construir una pediatría social siglo XXI, que es que una parte de esa producción fue una producción eugenésica. Es decir, que hubo una matriz, digamos, tendiente a crear una especie de, digamos, de intervenciones vinculadas a la creación, digamos, de super niños, para decirlo de alguna manera, que cumplieran todos los estándares de crecimiento y desarrollo. Y creo que esa pediatría social, digamos, no le dio lugar a la diversidad. Creo que hoy tenemos un desafío nuevo, una pediatría social donde, digamos, que no apunte a la normalidad o a la normalización, sino apunte a la máxima desarrollo de capacidades que cada uno tenga, digamos, según sus propias posibilidades, competencias, deseos, etc. Nosotros le estamos poniendo por ahora el ingrediente de una pediatría social no eugenésica, digamos, para pensarlo en esos términos, y sobre todo todos aquellos estigmas de que si no tuvo tal oligoelemento accesible en tal mes del desarrollo va a tener un problema de retraso mental, digamos, ¿no? Que luego se prueba, digamos, que los niños que han tenido carencias aprenden lo mismo que los otros, quizá a veces a distintas velocidades, digamos, pero bueno, en despejar esa idea que nos formamos en su momento. Yo me puedo acordar del homenaje del profesor Cravioto, digamos, en México, digamos, que nos mostraba esas imágenes impactantes, pero creo que estamos necesitando construir una nueva pediatría social, digo no eugenésica, como con una gran apertura a la diversidad. Por supuesto que eso incluye la diversidad cultural y la diversidad en las identidades sexuales, digamos, que es todo otro campo tremendo, digamos, que se nos abre para adelante. Y lo otro que también quería compartir como reflexión, y lo comparto con Mirta y con Virginia, es que el año que viene tenemos de alguna manera ya habilitado que queremos repetir el diploma de pediatría social lo más ampliamente posible, o sea, usando estos medios, y no para enseñarle, digamos, desde la Argentina a otros países, porque no sería una presunción de nuestra parte, sino justamente para armar comunidades de aprendizaje, ¿no? O sea, quizá usar la excusa de un diploma de pediatría social para encontrarnos los que hemos estado bregando, digamos, por esta mirada desde otros lugares o de los distintos lugares de América Latina.
Así que me permito ponerlo totalmente a disposición desde nuestra institución para la promoción 2023, poder trabajar en redes con otras asociaciones de otros países de América Latina. Bueno, gracias, Mario. Una gran noticia para todos los interesados. Acá Iván, Ernesto Durán desde Colombia manda en el chat que muy interesante todo lo que tu exposición. Meli nos dice que recuerda la preocupación por algunos mapadres por completar contenidos cuando quizás ni pusieron en palabras las cuestiones emocionales que les atravesaban, ¿no? Y son esos adolescentes que hoy expresan con su propio cuerpo y salud mental los trastornos, los problemas que tienen, ¿no? Esto que vos decías que por ahí, ahora nosotros los pediatras tenemos que ver la singularidad de cada niño, cómo fue atravesando y que por ahí los tiempos son distintos, y los hitos pediátricos van a cambiar el momento en que se logran y se llevan a cabo, pero eso no quiere decir que porque no se logran en ese momento es un trastorno, ¿no? Sino que hay singularidades y que en este momento habrá que respetarlos y acompañar al niño y a la familia, ¿no? Fundamentalmente. Totalmente. Bueno, no hay más preguntas. Sí, bueno, Mario, te agradecemos. Nos diste una muy buena noticia con esto de la diplomatura. Va a continuar el año que viene y se va a hacer extensiva a otros países. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y desde ALAPE vamos a darle manija y darle fuerza también. ¿Cómo no? Va a ser un enorme gusto. Y bueno, a seguir siendo esta red y este alambrado que va para poder seguir teniendo fuerza y continuar adelante. Gracias, Mario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.